otra de las cosas que no dijimos en el programa de gentrificación, la Roma estaba llena de vecindades. Claro. Sí. Pero, ¿Cuántos años duró? ¿Se acuerdan una que era una escuela? Y eran de lado a lado, estaban allí pegados los pisos. O sea, bien dicen que si ha sido más tarde, esto ha sido una cosa terrible. En el 56, acuérdate que lo graba en Sun Records. Para Y que Sam veas. Phillips, el dueño de Sun Records, le vende, ahora sí que le vende los derechos de Elvis, ahora sí que le vende a Elvis, entre comillas, a la EMI Capitol, si mal no recuerdo. No sé si es EMI. No, a RCA Victor. A RCA Victor. Y entonces es el Elvis del 56, el Elvis de Rock de la Cárcel, el Elvis que sale en la televisión, el Elvis que luego censuran, porque movía mucho la cadera y luego lo Elvis toman. Pelvis, ¿no? Elvis la pelvis, ya lo toman de aquí para arriba. Pero sí, bueno, y antes. Bueno, pues estamos en 50 y pico. ¿Cómo estás, Sergio Zurita? Muy bien, mi querido Heriberto. Bienvenido. Salvador Queotlazoli. Mi querido Heriberto, ¿cómo estás? Pues ya está. Muy feliz de volver a compartir. Fue un programa exhaustivo el del 19 de septiembre. Sí. Oye, ¿tienes algún flashback de que se te haya ido alguna cosa por allí? Sí, bueno, usted maestro primero, por favor. No, adelante. No, por favor, empiece usted. No, lo estoy estructurando. Para que lo estructure. Vamos tú y yo primero, anda. Varias cosas, pero una fundamental es la siguiente. Efectivamente, hubo un temblor el 19 de septiembre de 1985, se repite 32 años después, 19 de septiembre de 2017, pero 5 años después se repite en 19 de septiembre en 2022. Que dijimos, ya estuvo con el 19 de septiembre, ¿no? Y fue otro terremoto, porque fue terremoto, tiene que ser arriba de no sé cuántos grados, calificó para ser terremoto, entonces ya tenemos 3 terremotos que son la misma fecha. Ahora, mucha gente diría, ay, es que eso debe de pasar algo, eso. No, realmente si haces matemáticas, cuestión de probabilidades y estadística, es muy natural que salgan en el mismo día eventos parecidos. Fíjate. Eso, contando todos los días que hay desde el 19 de septiembre del 85 hasta el 19 de septiembre, pues precisamente de este año, ¿no? Por ejemplo. Fíjate que a mí el flashback de lo que ya estaba viendo el programa que hicimos y que no les dije, es que ese día fui a dejar, mi hija estudiaba en el TEC de Monterrey, que se vio dañado aquí en la Ciudad de México. ¿Pero el del 17 o del 22? El del 17. 17. Entonces voy, la dejo, ahí nos vemos, me subo al segundo piso y ¿qué creen? Que vi unos albañiles que estaban repellando un edificio. El primero, cuando tú te subes del segundo piso de sur a norte, un edificio, lo estaban repellando en ese momento. Dije, ay, Dios quiera que no temblara. Y eso pasó como 1 hora antes de que temblara. Ay. Luego fui a un evento a el edificio. Es un edificio que seguro de tener un nombre picudo, pero le conocemos, ya sabes cómo es la perrada. El Dorito. Sí. Así como, ¿cómo le dicen al que hizo Calderón? De los 200 años también es infame. La suave crema. Bueno, el Dorito se hizo así porque junto está una obra de un arquitecto. No recuerdo el nombre del arquitecto. Entonces tuvieron que hacerlo así como para esquivar el... Para ¿no? esquivar, porque esa obra de ese arquitecto, que es el Superservicio Lomas, esa obra es de las primeras obras de su tipo funcionalista en México. Mira. Entonces, no recuerdo, Aspe, me parece el arquitecto, no recuerdo bien el nombre. Entonces tuvieron efectivamente que hacer el Dorito. El Dorito iba a ser parejito. Normal. Pero tuvieron que hacer eso. Exacto. No, dime. No, como dicen que van a hacer en el Alfaro Siqueiros, está planeado, yo vi los planos, para levantar al lado del World Trade Center un edificio, pero respetando Sí, claro, el Alfaro Siqueiros. El Alfaro Siqueiros. Es como lo que van a hacer también en donde va a ser la Torre Colón, que van a ser, de hecho, como 5 edificios ahí, pero va a estar la Torre Colón. No, la Torre Colón, no, ¿cómo se llama? Se llama de otra manera. Acuérdate, ya le cambiaron de nombre. La Torre de los Pueblos originarios. No te atrevas a decir Colón, no, por favor. Bueno, se llamaba la Torre Colón. Ándale, que va a estar donde estaba, que esos edificios fueron muy lastimados en el terremoto 85, ahí donde está, y se derribaron, y ahora se va a hacer ese complejo, y ahí se han respetado en Abraham González, en la calle de Abraham González se van a respetar también edificaciones del siglo XIX y principios del XX, para tener la estética de conservar las obras arquitectónicas, pero hacer crecer la ciudad. Bueno, arriba. Terminaba rápido con el asunto del Dorito, porque iba a haber un evento de mujeres, y entonces yo tenía ahí una cita, y entonces llegué a tiempo, llegué antes, me volé los zapatos, y estaba viendo cómo la gente, los últimos, se los juro que vi a las últimas personas
que estaban terminando de hacer el simulacro. Entonces, bien, estaban todos formados. Cuando yo llegué, me estaban poniendo los zapatos y se estaban haciendo menos, y vi a los últimos. Después yo subo, era en el primer piso un evento de mujeres, y de repente el asunto del sonido, y todo el mundo pensó, la alarma. No. Hombre, si acabamos de hacer el simulacro, esto es una broma. Todos nos quedamos así con cara de... como si fuera broma y después vaya lío, ¿eh? No sé a otra gente que le haya pasado, pero yo lo viví así. En esta colonia donde grabamos, que aquí donde está el estudio de grabación, aquí fue al revés, porque aquí, recuerda que aquí, en esta parte donde estamos en esta colonia, al lado de la calzada de Tlalpan, todavía era lago. Y de hecho la parte más cercana de esto es la iglesia de Santa María de Nativitas. Sí. Ahí era una islita, Tepetlancingo se llamaba. Bueno, en esta parte que es agua, primero se sintió el golpe y después empezó a sonar la alarma sísmica del 17. Pero el golpe se sintió así como ¡pah! Levantó. Yo estaba precisamente haciendo cosas para radio, para mandar, y estaban quedando padrísimas y de repente ¡pah! Y dije, caray, esto sí es serio. No se fue la luz. Es una de esas cosas muy extrañas. No se fue la luz en ese terremoto del 17. En el de 85 se fue la luz 2 días. Sí. Tu flashback de algo que está quedando en el tintero. Mira, nada más. Yo estaba tomando un café en Leibniz, justo a espaldas esto en 2017. Sí. Estaba justo a espaldas del Hotel Camino Real. Ajá. Empezó a temblar. Estaba en una cafetería ahí que se llamaba Fanu, que desapareció con la maldita, ¿cómo se llama esta porquería? ¿Pandemia? Con la maldita pandemia. Esa era mi oficina, ¿no? Yo ahí despachaba. Sí. ¿Cómo le tomas cariño a ciertos cafés? Yo también me acaban de quitar mi café de al lado. Cuando empieza a temblar, pues nos salimos. Y la sensación, de veras, la sensación de que la calle está hecha de chicle, o sea, sentías como el pavimento, tal cual, como si estuvieras parado sobre chicle. Ajá. Así. El pavimento se hacía así, era una cosa impresionante. Yo tuve miedo de que se abriera. De repente dije, sí, esta madre se abre. Pero sí. No, pero de hecho era difícil mantener el equilibrio. No tanto por el movimiento, sino por el hecho de que bueno, sí era el movimiento, pero era esta sensación, esa sensación como de que estabas parado sobre un chicloso gigante, sí, como olas. Una cosa muy impresionante. Como lo que escribimos del 85. Sí, exactamente. Y que del 85 se me olvidó también decir algo, se oía un sonido cuando fue el terremoto del 19 de septiembre del 85, una especie como de sonido subsónico. Ajá. Pero casi imperceptible para el oído humano, pero sí lo siente tu cuerpo. Entonces yo creo que eso ya es atávico. El miedo de nosotros primates a los terremotos es por toda esa sensación del producto. Me gustaría preguntarle a un geólogo, porque indudablemente al moverse estas grandes capas de tierra debe provocarse un sonido. En la Tierra está sobre atmósfera. No, y ¿sabes qué? Me dijeron, bueno, yo creo que hagamos un especial también después, acomodaditos ya, del 17, que también tuvo su esencia. Simplemente nos quedamos esta generación del 85 con algo que ocurrió, que no nos había pasado, y yo creo que ya ahora ya estamos como que ya sabemos de qué se trata y tal vez qué podemos hacer. Es que la experiencia costó miles de muertos, pero se tuvo. Mira, del terremoto 85, la cifra oficial en México ya quedó más o menos redondeada como en 10,000 muertos. Falso, absolutamente. 10,000 muertos fue los que había en calzada de Tlalpan. Sí, sobre en el Parque Delta, que no era Parque Delta, el Parque del Seguro Social, que fue la morgue. No, por lo que yo he revisado, debe haber habido entre 40 y 60,000 víctimas. Mira. Que no se notaron en 1985, te voy a decir por qué. Porque, eso también lo averigüé, el porcentaje de inmigración al Distrito Federal en esos entonces era de 10,000 personas, pues me parece que por semana. O sea, entonces inmediatamente se reemplazaron las personas. Y precisamente también por eso muchos muertos no se contabilizaron, porque eran familias recién llegadas a la ciudad que morían en una vecindad, morían en los edificios en los cuartos de servicio del Nuevo León, en Tlatelolco. Roma. Y nadie sabía quiénes eran, morían en la Roma. Que otra de las cosas que no dijimos en el programa de gentrificación,
la Roma estaba llena de vecindades. Claro. Sí. Pero, ¿Cuántos años duró? ¿Se acuerdan una que era una escuela? Y eran de lado a lado, estaban allí pegados los pisos. O sea, bien Sí. dicen que si ha sido más tarde, esto ha sido una cosa terrible. Bueno, Tengo unas fotos, por ejemplo, también la van a ver al rato, me salí en la boca de la Ciudadela también, vencida los Sí. techos. Bueno, si hubiera sido en domingo a las 5 de la tarde, yo no estaría grabando este programa porque los dos cines a los que más iba con mi mamá, ¿Cuáles? los tres cines que eran el Cinema 1 y Cinema 2 en la Roma, íbamos ahí porque en el Cinema 1 y 2 pasaban películas diferentes, entonces podías ver Una, dos y después después seguía de la otra. la otra. Entonces se cayeron esos. Y Fíjate. cuando no íbamos a ese, íbamos a unas pocas cuadras al Internacional, que también se cayó. Cine internacional. Bueno, Sergio, Ah, vamos a el dejar eso. terremoto. Este programa era de otra cosa. Sí, sí. ya Pero llevamos era mucho tiempo. importante el flashback con lo que nos vamos quedando. Oigan, rock en español. Sí, Rock señor. en español. Pero antes. Bueno, los tenemos algunos comentarios. A ver, fíjate, de los más interesantes. Uno, Pero dile al público que no estamos así como alargando la emoción. no, porque sí vamos a hablar de rock, pero es importante esta retroalimentación de ustedes. A mí lo que me preguntaron es, oigan, de los primeros programas sacaron un botecito, ¿tiene una historia? Sí, tiene historia. Y yo no conocí esto, yo no me acordaba. Era el aire de México. Ay, Sí. Entonces, O sea, ese bote no tiene adentro nada. Aire Bueno, de aire. México. Decía Olimpiada de 1968, Mundial de Fútbol del 70. Alguna cámara. Sí, véanlo, ustedes eran o sea, aquí está un Atlante de Tula, el logotipo de los Juegos Olímpicos, y lo que dice es, lleve a sus amigos y familiares, como se decían los locutores de aquel entonces, ¿no? Lleve a sus amigos y familiares este regalo que contiene aire de México y tendrá el más simpático y divertido recuerdo de este gran país. Ok. ¿Qué aire de México? ¿Se vendió? Claro. Seguro algunos extranjeros tienen ahí una colección. No, pues, por supuesto. O sea, mira, la gran cantidad Yo no lo en los conocía. 60 y 70 de cosas que se vendieron estrambóticas, apuesto que el aire de México fue el origen de la famosa piedra mascota que se vendió en los años 70, que era muy, en Estados Unidos fue una moda grandísima. ¿Qué? No tengo no entiendo. Te vendían una piedra y era tu mascota. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, ¿Tiene sí, mascota? Sí. Oye, ¿saben qué pasó? Ahorita estoy acordando de lo de las piedras, que no sé si era por allí. Yo iba en primero de primaria en 1970 y nos llevaron a una expo donde había piedras lunares. No creo que... Yo fui a esa feria del hogar. Sí. Pero no, pero no la feria del hogar, sino No. fuimos a un lugar exprofeso. Yo llevaba toda la primaria, íbamos ahí de niños y veían eso, porque evidentemente habíamos llegado a la luna. Ujú. Sí, no, Entonces no. era una locura. En la feria del Yo hogar la vi, hay que hacer un programa de la feria del hogar. y yo recuerdo Déjame anotarlo, lo voy a perfectamente la piedra lunar porque era chiquititita. Ajá. Y tú como niño decías, bueno, ¿por qué mis papás me hicieron hacer 3 horas de formarme para esto, para ver esa piedrita? Pues por lo que representa el haberla traído de la luna. Oye, ¿qué piedra? Otra famosa piedra famosa. ¿Sabe qué? Yo compré un reloj con tal de comprar una piedra del muro de Berlín. Una joyería aquí, los vendía, entonces, pero, oye, la piedrita, no, pues tenemos que comprar un reloj. Me compré el reloj con tal de tener mi piedrita del muro de Berlín. Si hubieras estado ahí en el 89, ahí hubieras cogido tu cascote y te lo llevas. Oye, justo un comediante, un gran comediante, nunca me acuerdo cómo se llama, pero hablaba y estas piedras mascota de las que hablabas, este hombre comparaba eso con unos changos horrorosos que están de moda ahora. ¿Cómo se llaman? ¿Alguno de ustedes dos sabe? ¿Los Funkos? No. Son como changuitos y están horribles, señor productor. Que es jovenazo. Oye, La bubu. ¿qué es eso? No son conozco. son unas cosas freaks horribles. No sé si pueda salir aquí un cuadrito junto. Pues, ¿se puede, señor productor? Unas cosas Vamos a horrendas. ponerlos ahí. Son como simios que no evolucionaron, entonces quedaron como entre simio y feto. ¿Nonatos? Ajá. Simios No, nonatos. como simios nonatos, una cosa horrible, no, como fetos de simio, Ajá. horribles. Y todo el mundo los trae colgando y yo los había visto. Oye, en nuestra ¿Qué época, es eso? ¿te acuerdas qué hacían? Te ponías aquí como mapache o un osito, pero era una mascotita. Ajá. Pero bonito, eran así lindos, eran un marsupial usualmente. Ajá. Sí. Aquí te lo ponías.
Yo estoy recordando cosas de finales de los 70. No, bueno, en el final de los 70, aparte de esa piedra mascota que... Piedra mascota, o yo sea, no me ¿cómo acuerdo. regresan las porquerías, no? Sí, pero él mismo decía, por lo menos nosotros sabíamos que habíamos pagado $5 por una estúpida Por una piedra. En los 70 también los famosos Sea Monkeys, Ah, sí. que eran artemias marinas que te vendían los huevecillos, los ponías en agua salada y nacían las artemias. ¿Qué son artemias? Las artemias son una especie de, me parece que crustáceos. Soy buenísimo en biología, pero ahorita sí ya esto. Me parece que crustáceos usan unas pequeñas langostitas, solamente que sin caparazón. Porque yo vi unos 3 cuates que compraron ahí. que no eran baratos No. y el oro del oro, no, pues no han nacido y no sé qué tanto. Pero te los ponían como si fueran estos, ¿cómo se llama el animal? Bueno, no sé si animal, lo que sea, que no es que no le gusta la Navidad. Como el Grinch. Grinch. Eran como Grinch. En el dibujo de la caja. En el dibujo de la caja, sí. Sí. O sea, si les echas agua y los cuidas, van a ser como unos Grinch. Así, esa era la carita que nacían. No, estos eran artemias. Haz de cual que veías el huevecillo, bueno, veías una langosta nadando sin su caparazón, pero ¿Y ya? nacían y ya, pero la gente sí las compró y se vendió, y se vendió por millones. O sea, en los años 70 yo creo que, bueno, no, tal vez ahora siempre ha habido. Siempre ha habido. Pues ve lo que me está diciendo estos monos ahí que estamos. Pero bueno, vamos a ver, vamos con las preguntas. Pero es que esta del bote me la dijeron face to face. Me encantó escuchar sobre los cómics, dice Aletia Quintanilla. Aletia, yo la conozco bien. Mira, dice. O sea, no personalmente, pero sabes que existe. Sí. Mi aporte con respecto a Calzón Sin también está tomada de otra cinta americana llamada El Inspector General del año 1949, que era un musical. Ok. Bien. Digo, aquí tampoco nos las damos como que sabemos todo, ¿eh? Sí. No, de ninguna manera. Oye, el experto. No, para nada. Nos encanta. Como diría todo. un amigo, entre todos sabemos todo. Ándale, eso me gustó. Exacto. Ar Solís Rangel 2006, muy buen programa. El cómic mexicano es tan extenso, o era, pero aún hay grandes creadores de webcómic en México. Hasta podrían dividir por temas: el cómico, el épico, el melodramático, hasta el erótico. E incluso mi hasta programa se llamaba Dispara, Margot Dispara, porque venía en un cómic que era Las aventuras del detective Carlos Lacroix, que era una radionovela. Exacto, de radio. O sea, el mismo nombre de aquel programa que yo tuve era de un cómic. Como comenzamos de Calimán, que empezó siendo radionovela. Exacto. Y se fue al cómic. Octavio Ma 1518. Para el próximo de cómics, hablen de la revista espeluznante Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Por ahí lo mencionamos. Sí. Está muy a mí me encantaban. Esa revista se hacía en medio tono. Ahora se le conoce como Diario La Jornada. Bueno, esta revista se hacía en medio tono. A mí me gustaba. Que es la técnica que usaba don Sixto Valencia, que en paz descanse. El de la que usó Pingüín. para... Sí, pero él usó para Lágrimas y Risas. Es difuminar con el lápiz y hacer cosas muy bonitas. De hecho, no hablamos de Lágrimas y Risas. Ahí está, no mencionamos ni a Yolanda Vargas Dulce. De ella sí, porque sí la mencionamos cuando lo de Ben Pingüín, pero de Lágrimas y Risas, o sea, vamos a tener que hacer, y ya nos comprometimos al cómic 2. Y Tradiciones y Leyendas estaba dibujado así y quedaba muy bien. Ahí es donde yo me pregunté de niño, ¿por qué en la primaria hay muy pocas cosas de la colonia? No nos enseñaron de la colonia 300 años, eso. Es más, el periodo de la colonia es donde más hemos sido unificados como mexicanos. Llevamos nosotros apenas 200. Y no, haz cuenta como si eso no pasó. Bueno, pero esto es histórico, no por ahorita, sino los políticos como que esa etapa. Lo que pasa es que a partir de los gobiernos revolucionarios, cuando se reescribe la historia de México desde un punto de vista de un enfrentamiento unos contra otros, Vasconcelos concebía la educación como enseñar a la gente a que aquí se transformó un crisol de razas, ¿no? Los españoles, los indígenas. José Vasconcelos. El secretario de Educación Pública. Autor del Ulises Criollo e inventor de lo que conocemos como México, así de fácil. Sí, exacto. Y inventor de la UNAM también, y por mi raza hablará el espíritu. Y esa raza a la que él se refería era la raza cósmica, la raza mestiza. ¿Es el que repartía clásicos en el interior? O sea, que fue muy famoso por eso. Sí, por supuesto. Esa parte no me la sé, pero quería ser presidente, perdió brutalmente las elecciones. Le robaron las elecciones ante Oye, Pascual Ortega. ¿pero habrá perdido?
Bueno, No, es que sí, la maquinaria... La maquinaria del Maximato era brutal. Sí. Bueno, pero lo hicieron perder, o sea, no creas hicieron que perder, sí. el otro ganó 300 y usted 291. No. Sí, Oficialmente perdió 301. brutalmente. Sí, o De sea, 300-1, sí, sí, una sí. cosa así. Oye. Solamente para terminar. Y entonces estos gobiernos por revolucionarios, al tratar de hacer esta nueva, digamos, narrativa, lo que hacen es, precisamente la colonia, pues la omiten. La eliminan. O hablan muy poco, para decir, bueno, es que primero eran los aztecas y llegaron los malvados españoles, nos conquistaron, pero luego nos levantamos en armas, ellos retoman a partir de la independencia y ganamos como mexicanos. Y se levantó en armas Miguel Hidalgo. Ajá. Y nunca vi lo que dijo de que viva Fernando VII, Pero, jamás lo vi. pero ahora lo de la colonia, pues se está reestudiando y todo. Sí, pero ¿qué más tiene la pregunta? Sí, decía eso, de que nos recomiendan hablar, y lo vamos a retomar Pero recomienda algo más. en el cómic 2, Tradiciones y Leyendas de la Colonia, de MAD, la edición nacional de 1977. Justo hoy traigo esta camisola del Synchronicity, que es el último disco de The Police. ¿Qué tiene que ver Police con MAD? Bueno, le estaba platicando a mi cuate Alfredo que tenía yo un MAD. Ajá. En el que, ya ves, no me acuerdo quién hacía esos dibujos que eran prácticamente fotografías. Mort Drucker. Un genio absoluto. Y había uno en la que salía Sting así con los Así brazos puesto. cruzados y aquí decía los chotas. En vez de The Police. Los Chota. Ese era el especial que hicieron de rock en 1984. De Ya no digas más, acuérdense, es para el Hombre, especial 2, pero de ahí se queda pendiente. Bueno, ¿eh? esto de Matt, Dice, lo que le vamos a decir a nuestro... y la edición radio, nacional. A nuestro radio escucha. ¿Cómo se dice en esto? Digo, porque hemos tenido televidente los tres, hemos tenido radio escuchas. A nuestro seguidor. Los seguidores, creo. Pero, lo cual son un poco mamertos, sí, ¿no? sí, no, que yo creo que nos más bien siguen, porque nosotros somos los que llevamos el camino. la verdad absoluta, Cama, definitivamente cama. nunca. Bueno, tomemos en cuenta que ni el mismo Moisés quería ser líder. No, que él no quería followers. No, Moisés, Dios le dijo, tú eres el bueno. No, Moisés le dijo, no, mi hermano. Mi hermano es el chido. Tú. No, señor, tú. Ah, bueno. Dice, más del 77 no se hacía en la Ciudad de México. Esa es una particularidad. Lo hacían en Monterrey. Y por eso, por eso de ese MAD hacían muchos chistes de los chilangos. Sí. O sea, se burlaban de los chilangos y tenían un dibujante maravilloso tipo Mort Drucker que se llamaba Sergio Flores, que él hacía parodias. Norteño. Y todo. Norteño también. Sergio Flores. Sergio Flores. Okay. Maravilloso. También hacía dibujos de parodias de series de televisión. Ajá. Hizo Colorina, no me acuerdo cómo le pusieron. Hizo varias. Colorina, la de los Sí, o sea, empezó. Ese más fue muy innovador. Bueno, pues ya platicaremos de ello. Dice, disfruté mucho el programa, sí se la saben. Saludos. Muy amable, muy gentil. Dice Octavio, bueno, había comentado también que a Rius no les roban a los supermachos, es lo que él dice, porque estaban registrados por Editorial Posada. Lo que pasa es que se pelea con el editor y lo corren y siguen saliendo los supermachos con un equipo de dibujantes. Por eso el título de Mi Supermacho. Pero de que lo empinaron. Sí, legalmente, pero lo empinaron. Solamente una precisión a nuestro estimado Octavio. No, Editorial Posada fue con la que él hizo Los Agachados. Editorial Posada casi ni existía y fue gracias a Los Agachados que reventó. La editorial con la que sí eran dueños ellos y se quedaron con los personajes de Ríos, no recuerdo su nombre, pero por ahí se los averiguamos. Miriam LC 2791. ¿Cómo aprendí en este programa? Como siempre, el maestro Zurita dando cátedra de cualquier tema. Estuvo genial. Compartamos. Y eso es lo que agradecemos. Compartan, por favor. Compartan, por favor. Para que este esfuerzo de retomar cosas y de hablar de nuestros tiempos, pues no puede ser nada si no se comparte. Así que se lo agradecemos. Compartan. 50 y pico. Espérame, rapidísimo, nada más para con una cosa de Editorial Posada. Ok. Una cosa, Editorial Posada vendía muchos de sus libros, o sea, los Agachados los vendía en puestos, al igual que la revista Duda. ¿Cómo no? Pero tenía muchos libritos que eran como de divulgación. Algunos eran traducción de Estados Unidos, algunos hechos en México. ¿Y sabes dónde los vendían? En las tiendas, en pequeños aparadorcitos, donde estaban todos los libritos así puestos. Pequeñitos. Y tú llegabas y eran como este tamaño. Llegabas y ese libro, y te abrían la vitrina y te
Y te lo vendían. No, está por eso tenemos que hacer el Comics 2 mexicano. Alma Araceli Avilés Martínez 302, aquí presente en este maravilloso programa. Gracias por siempre tocar estos temas. Saludos, muchas gracias. Gracias. Ilva Bien, podría escucharlos por horas, no importa el tema ni los comentarios adyacentes. Ese lo leí, es muy bonito. Es un placer. Ahorita te digo, déjame terminar rápidamente. Es un placer oír cada uno de sus comentarios. Gracias por compartir su tiempo y sus anécdotas. Ilva Bien. Ok. Muy amable. Y hoy una compañera de oficina que nos conoce, Sí. Cela Valencia, dice, ¿no? me encantó el programa. Dice, no sabía que eras amigo de Zurita. Digo, bueno, no sé si me consideras su amigo. Yo ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no? Digo, sí somos cuates de buen tiempo. Y dice, me encantaron los programas, etcétera, etcétera. Qué agasajo. Dice, porque me quedo con esto. Ya nadie habla de ello. En efecto, ya nadie habla. Bueno. Como si nos hubiéramos muerto. Pues sí, nadie habla de ello. Y por eso vamos a hablar el rock en español. Ya vamos 10 minutos del programa y no hemos empezado, pero es que sí es esto. Es lo que yo iba a decir, pero no quería hacer yo un aguafiestas. Pero sí estaba yo pensando. Llevamos 20. 20. Entonces vámonos a los 10 minutos reglamentarios del programa. Pero bueno, rock en español. A ver, el rock en español. Yo quiero abrir con esto, perdón, pero creo que sí tengo el timing porque esto me lo dijo el Manny Martínez. El Manny Martínez era el señor, el que decía, cuando usted escucha la versión del rock de la cárcel, que él tradujo al español, él decía, Manny batería se decía tocar y toda la gente se puso a bailar el rock. Todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, Entonces, él era el baterista de los Teen Tops y me dijo que inicialmente él iba a ser la voz de los Teen Tops, pero que salió con mal voz y que de repente la segunda guitarra, que era Enrique Guzmán, pues tú mejor pásale. Y era el más chavito, jovencito, y resultó ser la gran voz. Y es de los primeros que arrancan con esto rock en español. Y quiero rematar con esto y les dejo la palabra. Es que él me dijo una cosa concreta, que creo que con esto podemos hablar. Antes de que existiera el rock en español, no existía música para los jóvenes. Nosotros de jóvenes teníamos que velar lo de los rucos, el mambo, el chachachá, o sea, no existía música para nosotros. En las grandes bandas, bla, 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 o sea, era solo música para adultos. Mira, el concepto de juventud, efectivamente, como lo conocemos ahora, es muy, 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 muy reciente. Porque ni había No. Mira, no había ropa para niño, había traje con pantalón corto. Ajá. O sea, eres un adultito. Sí. Ese concepto de juventud efectivamente es muy, muy, muy nuevo. Es recientísimo. Empieza, de hecho, finales de los 40, principios de los 50. En efecto. Y casualmente ahí donde va llegando el rock. No, lo que dice el maestro Zurita es perfecto. Mira, lo que pasa es que antes solo había dos etapas. La infancia y la adultez. Porque el niño que nació en una granja en el siglo XIX, en cuanto tenía 5 años, a darle de comer a los marranos. A trabajar. Y en cuanto tenía 8 años, si era posible, a trabajar en las minas, el carbón, trabajar 8 horas. Ojo, no solo México, tú puedes ver fotos de niños americanos o ingleses claro, de 11 años eran trabajadores. Niños noruegos, o sea, hoy vemos a Noruega y a Suecia como un paraíso, y son un paraíso. Hace 100 años estaban paleando. Así era el mundo. Así era el mundo. Y fueron los primeros filósofos los que plantearon, bueno, no, espérate, vamos a darles a los niños como que una etapa para que ellos disfruten y todo, porque su mente maduren eso. Pero efectivamente, en los niños, en cuanto podía trabajar, el niño a trabajar, y la niña, en cuanto aparecía la pubertad, a casarse. A casarse. Y de hecho, en nuestra Constitución, un niño se puede, todavía, no sé si ya la cambiaron, pero hasta donde yo me quedé, un adulto, un chavo de 16 años con consentimiento de los padres se puede casar y una niña de 14. Todavía estaba contemplado. No sé si ya la cambiaron. Todavía estaba contemplado, no en la Constitución, en los códigos civiles estatales. Pero, perdóname que te haya interrumpido, espero que no haberte roto el hilo. No, para nada. Perdón, para adelante. Al revés, es muy importante esto porque efectivamente la ley te daba una orientación de hacia dónde iba la gente. Así era la vida de la gente. La mujer, 2 años menor, ya se podía casar. Sí, porque ya tenía capacidad de
procrear. Procrear, sí. O sea, sí. Entonces, por eso- estamos apegados a eso. Por eso todo el mundo se casaba. Si tú le preguntas a tu abuelita, a tu bisabuela, de la edad que ellos se casaban, 16 años, era lo normal. Pues mi Todo lo que nosotros vemos como lo normal, Ajá. bueno, un 90% de las cosas que hoy vemos como cosas normales, sencillamente no existían hace 100 años. Sí. El concepto del amor romántico no existía. No. Había amor, Sí. pero lo obtenías a través de Dios, a través de un amante, probablemente, Ajá. pero el matrimonio era un contrato. Sí. La juventud, este concepto No es existía. nuevo. ¿Y para qué y de hablamos hecho, ni de la- adolescentes? Y no de hecho, existía. bueno, la juventud como la conocemos comienza, podría darles la fecha, pero bueno, Bruce Springsteen en su especial Springsteen en Broadway, que pueden ver en Netflix, ni siquiera menciona el nombre de Elvis, No. pero de repente dice, y ahí estaba, ese Adonis. Y de repente dice, si los poderes if the powers that be, dice, o sea, si los grandes poderosos que dominaban el país y el mundo hubieran sabido lo que ese Adonis desencadenó. Desencadenó una cosa que se llama adolescencia. Exacto. Pero decía, nuestro derecho a tener placer, nuestro derecho a gozar, nuestro A derecho a muchas cosas, divertirnos. a todo. Dice, si lo hubieran sabido, no lo dejan que No, se no. escape. El Pero sí. Qué buen dato, es así. ¿eh? El concepto de adolescencia nace después de la Segunda Guerra Mundial, pero ojo, los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial eran chavos como tú y como yo. Bueno, no somos chavos. No, espérame. Ya, como bueno, tú para- como yo como- hace, hace 40 años. Ajá. Pero que regresaron de la guerra y luego a trabajar. Sí. Sí, y a hacer una casa y todo. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se dice, bueno, a ver, hay una etapa en que todavía no son ni adultos, pero tampoco son niños. Y ese concepto se inventa como la adolescencia. Oye, es cierto, digo, tú que le sabes y de repente te avientas tus raíces del idioma, de la lengua, ¿es porque adolecen? Claro, Cosas? porque O sea, sí, sí es. adoleces es una etapa en que tienes cambios hormonales, cambios cerebrales, ¿Y cómo nos vemos cambios de chistosos, ánimo. no? Cabezones y flacos los hombres. Y entonces, Y adolescencia. las mujeres se desarrollan más. Sí. Cuando tú tienes a tus compañeras de la secundaria o de la prepa, las de tu edad, no, hombre, te ven así. Sí, Sí. ¿Sabes qué me ocurrió? Voy a evidenciar, pero vi a mis amigas de la secundaria después de muchos años, y estamos ahí un cuate y yo con lo que nos juntábamos y jugábamos a cositas, etcétera, etcétera, y nos ven y dicen, oigan, ¿dónde estaban ustedes? Les decimos, no, ustedes no nos volteaban a ver. Pues no. No, no. O sea, volteaban a ver los de tercero de secundaria o los de la prepa, ¿no? Obviamente. Es de esto natural. Ahora, fíjate, nosotros somos pioneros, te voy a decir por qué. Porque la adolescencia es un concepto después de la Segunda Guerra Mundial, pero el adulto joven ya a los 21, 22 ya estaba trabajando y ganando dinero. Claro, tenía hijos. Sí, mis papás, mis papás, tus papás, muchos papás, a los 25 años ya estaban pagando la casa. Ya tenían hijos. Ya tenían hijos y todo. Mi mamá era 20 años mayor que yo y punto. Exacto. 20 años. Ah, 20 años mayor. Sí. Mamá me tuvo a los 22, exacto. Y luego, ¿qué sucedió? Que después de los 70 se inventó otro concepto que era el adulto joven. O sea, que no te ibas a casar luego a los 18, sino que te ibas a casar a los 25, 26. Y lo que han observado los sociólogos y todos los estudios es que ese periodo cada vez se alarga más y más y más. No, ahorita. Y ya la gente a los 30 años sigue viviendo con sus papás. A los 40 Sin años problemas. sigue viviendo con sus papás. Y hay muchos que a los 50 siguen viviendo con sus Oye, papás. Hace como 10, 12 años se acuñó en el diccionario, en el diccionario, pero gringo, digo, no sé, o inglés, no sé en qué diccionario exactamente, pero se acuñó, se acuñaron dos palabras muy interesantes. Glamazon, que viene de glamour y de amazona, que es un nuevo tipo de mujer, una mujer que trabaja, una mujer que ya no está pensando en casarse. Ni está buscando quien lo mantenga. Exacto. Y el que sí nos pasó a partir la madre a nosotros, porque además lo vamos a demostrar en cuanto yo lo diga, es kidult. Niñulto. Niñulto. ¿En serio? Sí, claro. Y aquí tenemos un bochito Sí, no. que salía en una serie de Walt Disney. Y acá atrás tenemos unos Godzillas y unos Batmans. ¿Somos o no somos? Y somos felices al tenerlo y al ¿Somos poseerlo. o no somos niñultos? No, es una gran definición. Y eso somos. Sí. Y precisamente por este fenómeno que describes, de que se va alargando, de que Alargando. la adolescencia se va alargando. Yo todavía no me siento adulto. No, yo Eso
se me olvida. O sea, de repente un chavo me dice señor y yo así. No, Sí, ¿verdad? Yo me vivo como si tuviera 15 años. Claro. A mí se me olvida. Y de repente voy caminando y, oiga, disculpe. Pues no sé, caballero. Espérame. No, espérame. Sí, claro. Te ofrece el don. Sí, así de, yo tengo 53 años. ¿Qué estoy diciendo? Pero también ya la gente está acostumbrada, porque a mí muchas partes me siguen diciendo, oiga, joven, pase joven y todo. Aunque ya no más se ve la connotación. Somos un tanto juveniles nosotros. Pero hay gente que a tu edad ya es un señor. Y yo a mi edad también. Pero a nivel general, ¿se acuerdan lo que comentamos? Yo de la foto que les digo que tengo de la prepa, y mi abuelito, 61, 62 años, era un hombre que tú lo ves, y hoy le calcularías 95 años. Claro. Tenía 30 años. No, bueno, vamos a ver esto. Hoy tengo 60. Acaba de triunfar. ¿Quién? Tom Cruise. Con Misión Imposible a los 63 años. Y el señor sale sin camisa, peleando contra los malos, metiéndose a profundidades. Oye, y lo mejor, subiéndose en aviones y bajando. Y él hace sus propios stunts. Sí. Él los hace los propios. A su misma edad, o sea, a los 60 años. Sean Connery no lo hacía. No, Sean Connery 60 años. Ya no era James Bond, por supuesto. Y es el papel del papá de Indiana Jones a esa edad. O probablemente hasta más chico, ¿no? Y la tecnología también tiene que ver, y los avances médicos. Claro. La gente se moría a los 60 años. Por supuesto. Se moría. La ley del Seguro Social antes de la del 73 contemplaba que la jubilación, también la de los 73, era a los 65 años. Y por eso lo hicieron. Y lo hicieron van a durar 2, 3 años más y ya se mueren. Al revés. La mayoría ya no llegaban a los 65. O sea, antes de los 65 ya estaban muertos. Y si llegaba uno chispazo, así como los que hoy, 85, 90, así, eran pocos. Y si llegaba alguien, se jubilara a los 65, pues, matemáticamente se había calculado que iba a vivir 2 o 3 años. Nada más hasta ahí. No iba a ser una carga como ahora, que cualquier cantidad de gente llega a los 65 y Dios quiera y les resta muchos años. No, pues por ejemplo, yo tuve un tío abuelo que él vivió más años jubilado que trabajando. Porque él entró a trabajar a los 18 en la compañía Luz y Fuerza, que tenía unos planes de jubilación maravillosos. Se jubiló creo que a los 42. Es que creo que en esas compañías hay 3 personas que están en el mismo puesto. Uno que se jubiló hace 30 años, uno que está trabajando y un chavito que acaba de llegar. O sea, hay momentos en los cuales para ese puesto hay 3 personas por allí de buena edad chambeándole. 25, 45 y 65. Él vivió como hasta los 98, entonces vivió muchísimo más tiempo jubilado que trabajando. Y esos son fenómenos que ahora estamos viendo. Por eso... el asunto de los adolescentes, que se nos va, disculpen ustedes que queremos hablar del rock and roll, pero con esto que me dijo el Manny Martínez, de que no había música para jóvenes. Bueno, y ahora, también hay una cosa... Bailábamos el swing, bailábamos el mambo, bailábamos eso. Pero ya llegaban aquí, ya era viejo, pero por ejemplo, yo estaba viendo una caricatura que hizo Chuck Jones, el gran creador de los Looney Tunes, para enlistar a la gente de Estados Unidos, y se trata de un soldado que regresa de su temporada, allá están enlistados, y entra a un bar y los chavitos están bailando swing, y él se siente viejito. Esta caricatura debe ser como del 50 y cacho. Pero la guerra de Corea, ¿no? Más o menos, pero tomen en cuenta que el swing evolucionó. Entonces no se quedó allí. No se quedó ahí. Entonces había swing para chavos. Y por cierto, hay una caricatura preciosa de Walt Disney, si la pueden ver. Está buenísima, se llama Todos los gatos juntos en la noche, que no son los gatos juntos, son los chavitos saliendo a bailar swing, y la música la hizo Benny Goodman, está padrísima. Con el término beat de Cats. Exactamente. Los beatniks, los beatniks son un movimiento literario de los años 50. Beat quiere decir ritmo, pero también quiere decir derrotado. Y luego le ponen beatnik por el Sputnik. El primer satélite artificial. Exacto, cuando 1957. Cuando tomaron la delantera los rusos. ¿Sabían con selección? Se la pelaron. Viva la democracia. Oye, ¿sabes que había una revista? ¿Saben que había una revista? Yo estaba suscrito a ella, que era el Selecciones del bloque soviético. Y ahí se llamaba Sputnik. Santísimo. Sí. Cierto. Bueno, los beatniks y la gente de jazz tenían este tipo de expresiones. That cat is really cool. Quería decir, ese muchacho es muy
¿Cómo dirías? Vivaracho. No, muy a todo dar. Muy a todo dar, muy acá, muy buena onda. Muy buena onda. Pero Cat, se le decía, no me acuerdo si las mujeres eran Chick, creo que es antes, pero era That Cat is very cool. ¿Sí? Y de ahí viene lo de Cats. Ese corto, véanlo si pueden, Términos del jazz. De términos del jazz. Y es cómo los chavos salían a bailar en la noche. De eso se trata ese corto, a bailar el swing y el jazz. Ahora, el swing se baila, o sea, si tú sabes bailar swing, ya sabes bailar rock and roll. Es exactamente lo mismo. Ah, sí, se Son baila. exactamente los mismos pasos. Oye, que de repente... Quizá de repente estas cargadas, que eso viene de un tipo de baile de afroamericanos que se llama el jitterbug. De estar cargando y todas estas... Es marometas. Sí, es una mezcla de swing más jitterbug. O sea, de blanco con negro. O sea, rock. Eso es el rock. Ahora, de hecho, debería ser rhythm and blues. El rock es el nombre que le puso Alan Freed al rock para poder pasar. ¿Quién sabe? Coméntalo. Alan Freed es un locutor como tú. Haz de cuenta que es Heriberto Vázquez en Estados Unidos, pero que tuvo dos defectos que no tú tuviste. Cobraba payolas impresionantes. Sí, no. Payola, hay que explicarle a la gente, que le pagaban para tocar ciertas canciones, y tuvo otro defecto, que es que él, defecto para los blancos de Estados Unidos, que él era amante de la cultura afroamericana, pero amante. Entonces él se traía discos de contrabando y los tocaba en su programa. Pero como no podía decir que era rhythm and blues porque inmediatamente se levantaba la segregación racial, entonces inventó el término rock and roll. Oye, pero ¿por qué es que importaba? ¿De dónde los traía? Bueno, no es decir, los traía de la Luisiana, los traía de Kentucky. Exactamente. Los traía de allá a ciudades grandes como Chicago. Y él estaba lo que se llama sindicalizado, que en términos de argot de radio era que su programa pasaba por muchas estaciones de Estados Unidos. Y sindicado. Y tenía... sindicado, gracias. Y tenía un público impresionante. Entonces, lo que empezaron a hacer las compañías decían, a ver, Alan Freed tocó, no sé, Hound Dog. Bueno, Hound Dog es un caso aparte porque empezó con Big Mama y luego lo hizo Elvis Presley, pero la escribieron dos blancos. Ahora, es importante decir que antes de Elvis había los negros que claro. Antes de que existiera este dios blanco, grandes estrellas. Por supuesto. Ahí yo voy a diferir. Elvis, ya ahora que se revisa su biografía, Elvis nunca se vio a sí mismo como un dios blanco. Y dudo mucho que él le hubiera aceptado esa connotación. Bueno, Elvis era muy tímido y era muy educado, era lindo, era muy dócil. Fíjate, pese a que su origen era de un lugar donde chambeaba y donde no es fácil sobrevivir, ¿no? Detrás del volante, camionero. Pero él se metía a los clubes de los afroamericanos y él cantó con afroamericanos en esos clubes, ya siendo Elvis. Él decía de repente, déjame echar el palomazo. Se agasajaba. Entonces, yo creo que hay biografías que vale la pena revisar para, digamos, desacralizar a la persona. Pero hay otras que yo creo que nos han mostrado una fase muy negativa, cuando en realidad Elvis era toda la... Tranquilón. Ahora, antes de Elvis incluso está el fenómeno de Bill Haley, ¿no? Bueno, Bill Haley es precisamente de los que aprovechan música. Pero él es antes de Elvis, ¿no? No, tengo entendido. Mira, como 55, según recuerdo. Bill Haley es 1955 y lo primero que graba Elvis es That's Alright Mama, lado A, Mystery Train, lado B. ¿Y qué año? En el 1954. Mira, está bien. En el 56. En el 56, acuérdate que lo graba en Sun Records. Y Sam Phillips, el dueño de Sun Records, le vende, ahora sí que le vende los derechos de Elvis, ahora sí que le vende a Elvis, entre comillas, a la EMI Capitol, si mal no recuerdo. No sé si es EMI. No, a RCA Victor. A RCA Victor. Y entonces es el Elvis del 56, el Elvis de Rock de la Cárcel, el Elvis que sale en la televisión, el Elvis que luego censuran, porque movía mucho la cadera y luego lo toman. Elvis Pelvis, ¿no? Elvis la pelvis, y ya lo toman de aquí para arriba. Pero sí, bueno, y antes, Chuck Berry, los arquitectos. Fat Tommy, ¿no? Por supuesto, los arquitectos son Chuck Berry, Little Richard. Me da mucha risa que
que dices las cosas en español. No es crítica, ¿eh? Solo me llama, o sea, por Es ejemplo, que sí Ibsen, el dramaturgo, el otro día dijiste, justo estoy releyendo una de sus obras de teatro, y le dice Enrique Ibsen, que es totalmente válido, pero también le dices cosas como Segismundo Freud. No, pero, tanto. Me da mucha risa que en vez de Little Richard digas Ricardito, que es totalmente válido. Así lo presentábamos. Sí. Llegaba la programación, la mandaba a David y se la mandaba a Heriberto. Ajá. Y Heriberto me la mandaba a mí y llegaba a las 5 para las 6 de la mañana. Okay. Y los nombres que venían era Tierra, Viento y Fuego, Ricardito. Sí, pero bueno, los arquitectos son Chuck Berry, Little Richard o Ricardito y Fats Domino, sin lugar a dudas. Ahí están. Y antes Big Mama. Bueno, Big Mama Thornton. Sí. Bueno, sí, ok. Pero eso podríamos argumentar que no es rock and roll, sino que está como a 2 segundos. Pero hay quienes dicen, los expertos últimamente coinciden, entre ellos Bob Dylan, y yo no argumento con Bob Dylan, ¿sabes por qué? Porque no puedo, porque me encantaría argumentar con él. Pero Dylan opina que la primera canción de rock and roll es Ike Turner, el de Ike y Tina Turner, y es Rocket 88. Puede ser. Pero bueno, antes incluso de Fats Domino. Antes. 2 o 3 años. Si quieren le busco. Chécale. Porque a mí déjame decirte una cosa. Cuando Elvis entra al estudio, él no tenía en su cabeza que iba a grabar rock and roll. Él estaba pensando en otra cuestión, porque el rock and roll es un nombre artificial, como dijimos, que le puso Alan Freed. Ahora, eso está ocurriendo en Estados Unidos. 1951, perdón, Rocket 88 es una canción que fue grabada primero en Memphis, Tennessee en marzo de 1951. La grabación fue de Jackie Brenston y sus Delta Cats. Ahí está. Pero la banda era de hecho Ike Turner y sus Reyes del Ritmo. Todavía no conocía a Tina. Todavía no. Tina es 60s, ¿no? Sí, por muchísimo tiempo después. Pero me sorprende que un tipo así, golpeador, por cierto. No. Espérame. Es que también es parte de la leyenda negra que se ha creado a través. Sí le pegaba. Sí era, pero... No, pero es que, una vez más... Se ha demeritado. Si vamos a demeritar a los genios por cómo son como seres humanos, tendríamos a 3 güeyes. No, yo creo que ni tendríamos 3. Claro. O sea, Roald Dahl, el de la fábrica de chocolates, era más antisemita que algunos alemanes. Y así. O sea, etcétera. Sí, no. Y de allí para... O sea, pero digo, lo que brilla, es lo que aparece, claro, ¿no? Pero Ike Turner es un genio. Mira, es tan curioso. genio que vio a Tina Turner y dijo, tú para acá, tú. Y él... pues no la hizo, porque nadie hace a nadie. No, pero seguro influyó tener una pareja de ese tamaño como para lograrlo. Pues ella le aprendió todo. Claro. Y además, si nosotros nos vamos obviamente, que lo refundan en el voto. Oye, de hecho, nunca lo refundieron porque en esa época estaba dentro de las leyes. Si no permitido como que tolerado. Esa es la palabra. Mal, pero socialmente. Exacto. Las golpizas que le daba a Tina. Oye, pues pero ahí está el inicio de lo del rock and roll. Y nada más vamos a poner las bases, porque de repente hay cosas en español con las grandes versiones hay por ahí una mujer, y qué bueno que se está acabando el programa para recuperarlo, porque es así como de orquestas, y de repente se cree que todo viene con los 4 grandes grupos, que son los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock. Y también por allí hay una discusión grande que si fueron de repente gente como los que cantan la de Agujetas de Color de Rosa, ¿no? Uh-huh. Y que si uno de los Hitters y para otros gente como los Sleepers y grandes genios, pero los básicos son los Rebeldes del Rock, los Teen Tops, y los Locos del Ritmo. Son los que traen estas versiones, pero la gente supone que el rock en español nace en México. Y hoy quiero decirles algo que un día un gran locutor me dijo, y entonces me pongo a checar y en efecto, hay una versión de Bill Haley y sus Cometas en español de un rock cubano.
Es probable, y te voy a decir por qué. Que antes de ellos, estos cuates cantaron la versión de Rock alrededor del reloj, exacto, que es de 1954. Y la del Heroi. Lo que sucede es que los discos antes no era como ahora que tú oías todo. Los discos viajaban. Entonces, llegan a algún lugar y dice alguien, lo voy a adaptar para mi orquesta. ¿Sí? Acuérdate que antes se buscaba mucho adaptarse y estar de acuerdo a lo que estaba de moda, porque los grupos eran como ahora son los grupos versátiles que tocan en las fiestas. Todo. Tocan de todo. Entonces adaptaban el rock and roll. Eso es una de las cosas que yo quería decirte. De hecho, Bill Haley fue tan poco innovador, o sea, no le vamos a quitar su mérito al gran gordo, como le decía José Agustín, porque después vino a grabar unas versiones horribles de exactamente, él vino aquí a grabar, es lo que hay que decir. Él terminó grabando en México, haciendo películas en México. Sí. Pero bueno, yo creo que ahí nos quedamos. No, en este programa no dijimos nada. Por eso no empezamos nada, porque nos fuimos aquí ya como siempre, pero creo y esperemos que así como nosotros lo disfrutamos, ustedes también. Decíamos que a partir de ahora, con esto cerramos, querido Sergio, vamos a platicar de canciones o una canción que te venga a la mente, y yo quiero abrir, discúlpame por el yo, pero voy a abrir con una canción con la que yo me acuerdo y me viene de inmediato Sergio Zurita. La canción de Redbone de Ven y consigue tu amor, porque cuando hiciste la voz de este mapache, ¿cómo se llama? Rocket Raccoon. Entonces, y viene esta canción y la revives, o sea, qué belleza de canción. ¿Y qué crees que acabo de descubrir? Yo no había visto ese video. Y entonces esto me llevó a aprender algo más de la canción, porque resulta que quienes cantan, no sé si lo sepan, aquí está la liga para que vean, ¿qué creen? Son aborígenes americanos, son indios americanos. ¿Estás hablándome de? Redbone. ¿Tú lo sabías? No. Yo no lo sabía. No. Y hasta que los vi dije, a ver, ¿son los originales? Son los originales. Y entonces detrás de toda esta canción, que es padrísima, hay una historia donde los censuraron estaciones de radio. ¿Sabes por qué? Porque en aquel momento había un reclamo por allí de algún grupo que en un tratado, los americanos, lo que siempre hicieron, manchados, habíamos hecho un tratado para quitar las tierras y luego se las regresamos y mangos, cuando los gringos de las 13 colonias se corren a la izquierda, les quitaron ahí las tierras, y en ese momento había un reclamo de parte de indios nativos, y resulta que salen unos tipos queriendo tocar que la censuran. A pesar de ello, la canción llegó al primer lugar. Cuarto, quinto lugar en Estados Unidos. Sí, llegó al primer lugar. Fíjate que lo que tenga... Ahorita lo checamos. Pero yo es lo que te puedo decir de esa canción. Dime más de esa canción. Te voy a decir una cosa que poca gente sabe. Todo el mundo conoce esa canción, como empieza usualmente el sencillo. No, esa canción tiene una introducción como de 1 minuto que parece como canto, digamos, indio. Porque, come and get your love. Y así cantan como 1 minuto y medio y ya empieza el pam, pam, pam. ¿No sabía eso? Sí, y poca gente ha oído la versión original completa. Como esas cosas que pasan de Alan Parsons, ¿no? De antes de no sé cuál, no me acuerdo si era juegos que la gente juega o Time o Ojo en el Cielo, que empieza con una... Ojo en el Cielo empieza distinta con Sirius. Para que veas. En el disco empieza con Sirius y luego sigue Ojo en el Cielo. O sea, se liga. Oye, pero esta canción también tiene eso. Sí, bueno, hay que estos buscarlo. Cuates que se apellidaban Vegas, nomás, son de ascendencia, decían Jackie. Luego esta canción, antes de la... ¿Cuándo fue la película? La primera, en 2014. No, soy muy malo para las... Debe ser como en 2011 los Guardianes. Los Guardianes de la Galaxia. No, okay. Más para bueno, acá, que estos cuates... Fíjate, estos cuates que eran... ¿Cuál de Avengers? Porque tú saliste en Guardianes de la Galaxia primero. El primero. La primera, pero esta es del 2014, en como dije yo. 2014. Bueno, lo que les quiero contar que estos cuates, estos músicos que tú ves acá con esta canción, pues resulta que habían sido músicos de estudio de gente como Jimi Hendrix, como James Brown, como fíjate ahorita que estabas hablando de Ike y Tina Turner, Sonny and Cher, de Ike y Tina Turner, no, de Tina Turner. Entonces son unos tipos que le pegaban a la música, no nada más. Y a mí, ¿sabes qué? Me lleva
En Francia ocurrió un dato. Hicieron un gran comercial. Que ese comercial lo tengo, que te hace llorar. Porque empieza la canción y ahí se ve un cuate gringo que tiene a su niño y le empieza a bailar la canción. Entonces, después ya tiene el niño como 8 años y se la sigue bailando. Luego ya como que es un adolescente, lo va a llevar a jugar fútbol y se la sigue cantando. Y después ya el tipo tiene como 22 años, están en un café, piden el café y ponen la canción y el tipo le sigue bailando y ya la etapa de cuando todos decimos, qué no, pena. Por Dios, qué vergüenza, tal. Ahí se acaba la escena y de repente es una Navidad, le hablan por teléfono y creo que abren un regalo y es un comercial de un celular. Abren el celular y empiezan a escuchar esto y empiezan a escuchar la canción y en ese momento le marca el hijo con su nieto. Y entonces, ¿qué crees que hacen? Baila el abuelo, baila el papá y baila el niño. Bueno, de tal suerte tuvo repercusión esto, no lo sabía realmente, que resulta que en Francia se coló a los primeros lugares de popularidad y no tan solo de ventas, sino de descargas en el 2018. Increíble. Por el comercial que está precioso de un celular. De verdad, o sea, agarraron ese tema y cómo lo han utilizado para cualquier tipo de películas, como 5 o 6, ¿no? No nada más para allí, ¿eh? Pero fíjate que sí, tienes razón, no fue primer lugar, pero sí llegó al 5º en Estados Unidos. ¡Mucho! Y luego fue prohibido además. Y fue top 40 en Bélgica, en Canadá, en Holanda. Exacto, que en Holanda sí fue el número 1, dice. No, y ahí esto de fue Francia, top 40, ve nada más, qué cosa. Y ahora hay un nuevo video, si lo pueden ver. El que tú viste es de ellos, Vegas y su grupo, tocando, y ellos con sus atuendos de indígenas americanos. Pero hicieron un nuevo que es con animación, y de que es la representación típica de los cigarros. ¿Se los vamos a poner? Del indígena que ponía en los cigarros. Por eso es como un video combativo, porque lo animan a este indígena, pero entonces el indígena va caminando por Estados Unidos y él va viendo lo que era su tierra y cómo terminaron con los búfalos y cómo está muy eso. Padre ese Siguen video. Haciendo ese reclamo. Y por eso yo quería compartirles esta es la canción que y ya no canción y todo, y ahora también videos que queríamos compartir. Redbone, ¿y el grupo es? El grupo se llama Redbone y la canción se llama Come and Get Your Love. De hecho, este nombre, así se le llamaba a la combinación entre indios, combinación étnica entre indios y negros. Redbone. Sí, sí. O indios como con rojizos, o sea, hay varias connotaciones por ahí como que Luciana, o sea, es un término en relación a una mezcolanza de razas. Fíjate nada más, y por eso los quería compartir. ¿Tu tema? Voy a compartir una canción que a mí me gusta mucho, pero la importancia de la canción que tuvo para los Beatles, la de Be My Little Baby de las Ronettes. Pum, pum. Y la primera la grabaron los... No, la grabaron las Ronettes. ¿Y para los Beatles por qué? Porque ellos admiraban esta canción. Los Beatles se nutrieron de esta canción y de hecho toman en una de sus canciones el inicio de la batería, pero los Beatles, tenían un oídazo, ¿no? Lo que oyeron es cómo se integraban las voces de las Ronettes con la pared de sonido de Phil Spector, que fue el que produjo esta canción. El tema. Sí, entonces es una canción que es un clásico, ahí aparece, es un clásico, pero es una canción que ha tenido una connotación a nivel musical enorme. Ahora, también todos los que hacían esta música detrás de ellos, era un grupo que se llamaba The Wrecking Ball, que eran unos musicazos de estudio. The Wrecking Crew. Detrás de los músicos de estudio. Los músicos de estudio de todo el mundo se llamaban The Wrecking Crew. Tocaban con quien quieras, le mejoraban la plana a quien quisiera. Oye, ¿y por qué no decían que ellos estuvieron solos? Pues eran músicos de estudio. Ya. O sea, llegaron a grabar un par de discos así como The Wrecking Crew. Pero vaya, no pasó nada con esos discos, pero ellos le hicieron la carrera a muchísima gente. Sergio, ahorita, ¿cuáles vas a recomendar? Fíjate que Twist and Shout. Twist and Shout porque estuvimos hablando, estuvimos tratando de hablar de rock en español. que apenas estamos empezando. Twist and Shout fue compuesta por Bert Burns, también está aquí acreditado Phil Medley, que seguramente le ayudó. Pero Bert Burns fue realmente el compositor de la canción. Primero la grabaron los Isley Brothers, los Beatles, etcétera.
Mi disco del terremoto, que les conté, fue porque vi a The Who echarse Twist and Shout. Y Twist and Shout es la bamba. Shake it up, baby. Es la bamba. Twist and shout. ¡No me digas! La Bamba. Nada más no lo que lo hubiera asociado, ¿eh? Es la bamba, tal cual. Agarró la bamba y la hizo en inglés. De hecho, hay un Bruce Springsteen en los conciertos de Amnistía Internacional de 1988. Está cantando Twist and Shout y cuando no canta, todo el estadio lleno de argentinos. Es la bamba. Y después, Richie Valens hace la bamba en inglés. Ujú. Y después, Twist and Shout es la bamba también. Y no sé si son las notas o los acordes o qué, pero Like a Rolling Stone de Bob Dylan también es la bamba. ¿Qué? Sí, eso, yo no te lo puedo explicar porque no soy músico, Exacto, pero lo acabo de volver a leer, ya lo había leído, lo acabo de volver a leer en un artículo muy serio sobre Dylan. Fíjate nada más. Tiene sentido, ¿eh? Like a Rolling Stone es la bamba. Oye, Entonces, ya nos recomendó Sergio 3. Bueno, sí, Bueno, es la misma. es la misma. Ahora, yo puedo aportar algo sobre Twist and Shout. En Estados Unidos llegó al primer lugar, pero no con la compañía de los Beatles, con una compañía que los tenía ellos firmados para Estados Unidos, que es VJ, y que ellos lanzaron allá el sencillo, y por eso llegó al primer lugar. Y la versión de los Beatles es muy importante porque estaba enfermísimo John Lennon. Ese tono especial. Pues tiene un vozarrón ahí. Exacto, pero como del grito ahogado de que estaba shake bien it", es porque estaba mormadísimo. Él tenía una gripe tremenda. Pues es que tú tienes que empujar la voz de otro lado. Exactamente. Shake it up, baby. Eso es lo que es de esa qué casualidad belleza. de los Beatles que le dieron Todo. todo a esa canción. Bueno, ha sido un programa espectacular. Habíamos dicho que íbamos a hacerlo de 30 minutos. Hay por ahí un Habíamos dicho que lo íbamos a hacer del rock español. Ahorita Ya vemos nos qué título le fuimos. ponemos. Le ponemos otro título. Sí, hay que cambiarle el Hay que título. Los ver, caramelos y decirle a la bolitas, producción. miscelánea. Bueno, les pedimos por favor que se inscriban y recomiéndanos. Oye, me encanta, y esto porque tienes un nombre de teatro, me encanta cuando decían los actores, oigan, si les gustó, recomiéndolos. Y si no les gustó, a alguien que le caiga mal, también recomiéndolos Sí. para que lo hagan. Podemos Ese pensar chiste algo así. sigue funcionando. Me gusta. Todavía me gusta. toda la gente, si les gustó nuestro trabajo, recomiéndenselo a sus amigos, si no a sus Amigos, enemigos. ahí está. Pero denle follow, por favor. Exacto, por Ponga favor. la alarmita para saber cuándo llega nuestro siguiente programa. Y, oh misterio, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Bueno, pero sí sabemos de que va a ser la próxima semana. Ah, bueno. Ese sí. Del 2 de octubre no se 2 de octubre, olvida. 2 de octubre. No nos gusta A meter ver mucho si con política. llegamos, De repente una que otra cosita, pero sí prometemos que nos vamos a enfocar. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias. Es 50 y pico. ¿Qué más debo de recordar? Porque si esto fuera radio o televisión es muy fácil, pero como es un medio digital, me dijeron, dice, suscríbanse y compartan. ¿Cierto? Ok, ¿Ya? Ya. Y bueno, yo me tomaré mi topo chico al lado. Está muy bueno el topo Al chico. lado de un chicharrón de la Rams, que a mí me gusta mucho. Ándale. Sí, ya está. Bueno, nos vamos, mi querido Una más, Sergio, una más. como el caminero. ¿Ya está? Exactamente. Gracias a todos. Gracias. Saludos aquí a Tlazoli. Saludos, gracias. Saludos. Bye. Heriberto Vázquez, saludos. Y el maestro Sergio Sergio Zurita. Zurita. Adiós. Y Entonces, ahí está. Ahí está. Nos vamos. Chao.